Esto que voy a contar es un proyecto liderado por la Dirección General de Informática. Tanto los deméritos como los méritos no solo de la dirección, sino de otros proveedores que nos acompañaron en el proyecto y que algunos de ellos todavía siguen con nosotros. Entonces, dejar un poco claro que es un proyecto conjunto y mixto. Y antes de empezar un poco con la presentación, lo que quería es enlazar con un comentario de Marlon respecto al tema de valor, ¿no? Que todo esto, si no le encuentras un valor, puedes convencer a alguien de que tiene valor, es muy difícil de llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, en una administración pública, el tema del valor es también más difícil que en otros sitios encontrarlo. Y yo diría que en la administración pública el valor que podemos entregar es sobre todo calidad. Calidad y a veces reducción de costes, pero no siempre se busca la reducción de costes, sino que puede ser que es más por lo mismo. No vaya a ser que nos reduzcan el presupuesto del año que viene, ¿no? Entonces, con esta entrada, lo que quiero es contaros un poco lo que hemos hecho, pero pensando en cosas puntuales en las cuales nosotros hemos tenido que tomar decisiones que a lo mejor se alejaban un poco de las prácticas que recomiendan la literatura y no lo sé. Me he tomado la libertad de ir poniendo en la presentación una nubecita azul con la pregunta de si es una buena práctica, ¿no? Luego al final la experiencia y los errores te dan la respuesta. Y el título de la presentación pues viene un poco en ese sentido, ¿no? ITIL, lo hemos dicho todo, te cuenta cómo se deben de hacer las cosas o cómo se pueden hacer las cosas, pero no necesariamente cómo tienes que hacerlas en tu organización, ¿no? Entonces un poco el título viene en ese sentido. Yo creo que esto ya quedó un poco explicado, qué pretendemos, cuál es el enfoque del Principado de Asturias respecto a la gestión de servicios y es el Principado de Asturias con su centro de gestión de servicios, que es una parte de nuestra TI, que es la DGI, ¿no? No sé si debo de explicar que el Principado de Asturias tiene una consejería, que es la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y la Dirección General de Informática, que es en la que yo estoy inscrita, dentro de su estructura y de sus servicios, tiene un centro de gestión de servicios y en ese centro de gestión es donde hemos trabajado en la implantación de la gestión de procesos. Bien, se menciona el CGSI y aquí lo que quiero es un poco seguir explicando el contexto porque no se entendería un poco lo que estamos haciendo si no se entiende esa particularidad y peculiaridad de esta organización, ¿no? Entonces, el CGSI se configura como un contrato y es el centro de servicios de la Dirección General de Informática. Esto es importante porque lo que queremos decir es que en esa gestión hay una gestión mixta de administración y de empresas privadas. Y esa característica condiciona muchas decisiones que tenemos que tomar a lo largo de la implantación de procesos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta otras características importantes, aparte de que la TI es administración pública, hay que considerar el gran volumen de actividad que hay y el gran volumen de servicios que proporcionamos. El alto volumen de infraestructura, la alta diversidad de servicios y una gran dispersión. Esto, la verdad que si veis las cifras asustan. No sé si merece la pena leerlas o no, pero 120.000 usuarios, 28.796 puestos,
1.416 servidores, 1.413 aplicaciones. Y ahora mismo estamos fallando al mes las cifras que veis en la columna de mi derecha. 17.116 contactos, 13.151 incidencias, 3.390 cambios, peticiones y 87 más o menos, son cifras aproximadas, despliegues de aplicaciones en un mes. Da pavor. Y en cuanto a la dispersión y diversidad, es toda la geografía del Principado de Asturias. Tenemos que dar servicio también en Madrid, en las oficinas de la OE del Principado de Asturias y en las oficinas de la OE de Bruselas. O sea que no nos quedamos cortos. En cuanto a la diversidad, no he puesto exactamente qué negocio, pero solo viendo qué tipos de centros tenemos a los que damos soporte, pues ya lo podéis ver: consejerías, juzgados, oficinas de empleo, centros de salud, hospitales, centros educativos, centros sociales, mataderos, oficinas comarcales. Yo creo que no queda absolutamente nada. Eso implica que la diversidad de servicios es brutal, brutal. Bien. Cuando empezamos con este proyecto, yo por lo menos me incorporo como en el año 2007, creo recordar, lo primero que tienes que tener claro es con qué objetivos se mueve la organización, ¿no? Y lo digo por el tema de que si estamos en calidad, si la calidad de alguna manera no se encuentra dentro de los objetivos de la organización, no hacemos nada. Y retomo palabras de Marlon, en el tema de la calidad es necesidad. Si esa necesidad no está en los objetivos globales de la organización, es muy difícil poder hacer nada al respecto. Entonces, dentro de esos objetivos principales en aquel momento era sobre todo mantener el servicio, porque de aquella no era tanta la actividad ni era tan grande lo que hacíamos, pero sabíamos que iba a crecer, eso lo teníamos seguro, ¿no? Y si se podía mejorar el servicio, evidentemente, pues estupendo. Por otra parte, otro objetivo fundamental era monitorizar y estabilizar las infraestructuras, fundamental. En un ámbito tan grande y tan diverso, eso era fundamental. Y el tercer objetivo, y lo remarco en azul, es el que de alguna forma más me tocaba involucrarme, ¿no? Que es en el de organizar, sistematizar y automatizar la gestión. Entonces, partiendo de este punto, tenemos que comenzar a tomar decisiones, ¿no? La primera es qué modelo de gestión adoptamos para gestionar esos servicios TIC, ¿no? Entonces la decisión fue, en aquel momento lo que teníamos era ITIL V2, y la decisión fue orientarse a esa gestión de servicios TIC. ¿Cómo abordarlo y en qué plazos? Pues otra decisión importante fue decidir que podría ser una buena práctica utilizar la certificación ISO 9001 para asentar cosas en un plazo más corto, es decir, para el año 2007, pero con el objetivo de, en un plazo más largo, medio plazo, certificarnos en alguno de nuestros servicios en la ISO 20001. Y bueno, ahí pongo por qué razones tomamos esta decisión, y es porque nos permitía fortalecer la organización y la gestión en un ámbito tan grande sin tener la presión de que nuestros procesos ITIL fuesen certificables, ¿no? Siguiente decisión fue cuál es el alcance de nuestra certificación ISO 9001 y en cuanto a funciones y procesos, y qué certificamos dentro de la DGI, ¿no? Entonces se decidió, y ahí aparece la primera nubecita, abordar todos los procesos ITIL que se describían, excepto el financiero.
que pues, nos centraríamos en el Centro de Gestión de Servicios. No toda la DGI, pero sí el Centro de Gestión de Servicios Informáticos. ¿Por qué? Pues porque pensamos que, un poco en contra de lo que dicen algunas prácticas, que es que hay que empezar poco a poco, montando este grupito, este otro grupito, pues queríamos incorporar el mayor número de actividades posibles a la gestión de procesos, empezar a tener una visión global del modelo y una cosa muy importante que era crear cultura en la organización, tanto de calidad como de gestión de procesos y de IT. Y bueno, este es el resultado de reflexión del alcance de la certificación que llevó su tiempo, ¿no? Dada la gran cantidad de actividades que se incorporaban al alcance de la certificación. No os lo leo, pero creo que es evidente que los auditores se volvieron un poco locos y todos nos volvimos un poco locos a ver cómo dábamos una redacción coherente a todo aquello. Bien, el siguiente paso era describir nuestro modelo de relación, ya que, según os dije al principio, se trataba de una organización mixta. En los momentos en que se empezó a trabajar en este tema, pues era la administración, la DGI, más una empresa ENUTE, que es quien una UTE de empresas, perdón, que es quien había adjudicado el contrato del CGSI, ¿no? Entonces, esa es una peculiaridad muy importante porque lo que tenemos es una organización virtual. Tenemos una organización virtual compuesta de dos empresas, pero a efectos de certificación es un todo y a efectos de funcionamiento es un todo. Es una peculiaridad bastante importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿quién es el cliente de esa organización? Pues estamos en la tesitura de que quien realmente dirige la TI, porque es la directora general de informática, también es el cliente. Nos encontramos en muchos casos de dobles roles, ¿no? Y hay que ponerse a pensar en cada caso qué rol se está jugando. Entonces, así a grandes rasgos es mucho más complicado que lo que pongo en la diapositiva, pues llegamos a la conclusión de que al menos tendríamos que funcionar con un comité o comités de dirección en los cuales llevarían un poco la relación con los clientes, la relación con otras consejerías, organismos autónomos, unos comités de seguimiento que se ocuparían del control del servicio y pongo comités de calidad pues porque al fin luego pues hay subcomités y cosas así que llevarían el control del sistema de gestión. Y este sería un poco el modelo organizativo, es el actual, ¿no? El anterior pues cambia respecto al anterior en algunas cosas, pero en lo básico sigue siendo lo mismo. Una parte de dirección que corresponde a la DGI, la parte azul significaría la organización interna de los proveedores, que ahora, como veis, en el 2006 hay una empresa, en el 2010 tenemos 5 empresas proveedoras en el centro de gestión. Cada una de las columnas verticales pues, se corresponde con un área de servicios que a su vez se corresponde con una empresa. Y la oficina técnica de gestión, que también eso sí entra nuevo dentro del modelo, que es quien, digamos, nos ayuda a nosotros también a gestionar las otras empresas que hacen más actividades operativas y técnicas. Entonces, un poco, como veis, en la parte de la Dirección General de Informática pues, se queda toda la parte directiva de planificación de tácticas y estrategias y la calidad pues, se queda entre medias. Otra decisión que tuvimos que tomar también es a la hora de comenzar en la implantación de procesos es determinar roles y responsabilidades. Entonces aquí es donde tuvimos que inventar
de alguna manera, un nuevo rol para nuestra organización, porque desde luego nosotros, como Dirección General de Informática, no queríamos perder el control del sistema de gestión. Entonces, ITIL describe que hay un gestor de procesos, pero para nosotros no era suficiente, puesto que, por una parte, en aquellos momentos, el conocimiento y la experiencia la tenían los proveedores, pero no era una situación que a nosotros nos agradase, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues decidimos crear un nuevo rol, que era el responsable del proceso, que tenía un requisito o una característica que era irrenunciable e inamovible, que es que era el propietario del proceso y es el propietario del proceso, de tal forma que la Dirección General de Informática podía seguir teniendo control directo en todos los aspectos del proceso. Y luego el reparto de responsabilidades entre gestor y responsable se podía hacer en virtud de la disponibilidad, la experiencia, etcétera, etcétera, en cada uno de los casos. Entonces, esa solución creo que dentro de nuestras capacidades creo que fue aceptada. No tiene sus inconvenientes, pero por lo menos lo que pretendíamos, que era seguir manteniendo contacto con la gestión, pues yo creo que nos ha servido, ¿no? Comenzando ya a la definición y la implantación de los propios procesos ITIL, pues una de las primeras cosas que tocaba hacer era revisar lo que había, revisar los procesos y procedimientos, ¿no? Entonces, esto es muy sencillo. Lo cierto es que llegamos a la conclusión de que muchas veces las cosas se hacían pues porque algo se decidía en una reunión y entonces todo quedaba claro en la reunión y enseguida había alguien que decía ya está todo hecho, ya está todo claro, mañana empezamos a trabajar así. Y no sé, a los 6 meses te dabas cuenta que aquello se había caído como fruta madura, a volver a empezar y a hacer las cosas como se tienen que hacer, ¿no? Pensándolas, dando su tiempo para implantación y verificando que realmente lo que se estaba haciendo era correcto, ¿no? Y luego el tema de, ojo, con cortar y pegar también es una experiencia que yo creo que ha vivido todo el mundo, y es que no vale cogerse ningún libro de ITIL y decía, pues qué bien, el proceso de problemas. Yo cojo y me calco todo lo que hay aquí y ya está todo hecho. Una de las cosas que tuvimos que hacer es, yo me acuerdo de uno de los procesos que empezaba a revisar y dije, uy, esto está genial, está perfecto. Pero de verdad hacemos todo esto. Yo creo que pasó por cocción 3 veces y se redujo, no a la tercera parte, a la quinta, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pero bueno, era algo que realmente era higiénico, ¿no? Para la organización. Y desde luego se tiene que adaptar a la organización cualquier procedimiento, cualquier proceso. Lo primero es que tiene que tener en cuenta la organización para la cual se está haciendo y con los recursos que hay. Otro tema a tener en cuenta también en estos momentos será gestionar el cambio, ¿no? La administración además es una organización bastante particular, bastante peculiar. No hay, desde luego ITIL no se conocía, yo creo que ni de nombre, y entonces el tema del rechazo se manifestaba de muchas formas y maneras, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, en la parte técnica respecto a documentar y a los procesos, pues todos sabemos lo que pasa. Sí, yo ya me lo sé, si yo esto lo controlo perfectamente, ¿para qué necesito escribirlo? Y además si se me olvida tengo una chuleta metida en el bolso y la saco, ¿no? Es un poco la cultura, sobre todo, no tanto de la administración, que en la administración movemos más papeles, pero sí de la parte más técnica, ¿no? Que tenías que involucrar a la gestión y a procedimentar sus propios procesos. Y luego otra dificultad añadida, y más en una organización como la nuestra, es que yo creo que prácticamente ningún servicio ahora mismo puedes proporcionarlo tirando de una organización vertical. Yo creo que ninguno.
todos al final realmente para que terminen llegando al usuario son transversales. Y en nuestro caso más porque somos muchos, ¿no? Para dar un servicio con competencias definidas. Entonces esa transversalidad es una dificultad añadida. Si alguien tiene que llegar a Avilés y le dejan, o al aeropuerto y le dejan en Avilés, sencillamente no llega a destino, ¿no? Entonces, pues claro, con esto todos sabemos lo que hay que hacer, que es formación, comunicación, participación y vuelta a repetirlo de nuevo, ¿no? Yo, si alguien tiene otra sugerencia, bienvenida sea. Bueno, y este es nuestro mapa de procesos actual. Difiere poco del inicial, porque realmente lo que es las cajitas son básicamente las mismas, con alguna diferencia que hemos revisado últimamente, ¿no? El tema de la nubecita viene porque aquí, cara a la ISO 9000, teníamos que recoger de alguna manera los procesos de gobierno del sistema y no sabíamos muy bien dónde encajarlos, ¿no? Dónde encajar la satisfacción de usuario, dónde encajar las auditorías, dónde encajar la planificación y revisión con la dirección, dónde encajar la gestión de recursos técnicos y gestión de recursos humanos. Pues eso está difuso. Nos creamos un proceso que llamamos gestión del servicio y la calidad, y entonces hemos incluido en ese proceso, pues, por ejemplo, la gestión de recursos técnicos y humanos, la gestión de proveedores, la comunicación con el usuario, y también algunos los hemos recogido, nos parecía que podría encajar bien en el proceso de gestión de niveles de servicio, ¿no? Y ahí pues recogimos toda la parte de acciones correctivas, activas y preventivas, y alguna cosa más. Me parece que la gestión de reclamaciones y quejas y las acciones de mejora ya las he dicho. Bueno, de alguna forma repartimos, no sé si acertadamente o no, esos procesos de gobierno del sistema de gestión de la calidad, y que son requisitos de la norma, ineludibles, en esos dos procesos. El resto, pues bueno, yo creo que no es cuestión de comentar así qué hemos hecho en cada uno de los procesos, sino aquellas peculiaridades que nosotros hemos recogido en nuestro mapa. OPM es una función porque realmente tal cual operación y monitorización de sistemas, tal cual nosotros la teníamos descrita, era más una función, una descripción vertical de un área que un proceso en sí mismo. Y entonces lo que sí quiero mencionar es, respecto a algunos de los procesos, comentar cosas que para nosotros nos resultaron bondades, y que ahora mismo también hay otras cosas que creo que se deben vigilar de algunos de ellos, no de todos, ¿no? Entonces, respecto a service desk e incidencias, la verdad que tienen una parte muy agradecida, y en ese sentido vuelvo al tema del valor. Están en boca de todos. Realmente tener un service desk y una gestión de incidencias que funcione bien, pues se ve con facilidad. No hace falta hacer mucho esfuerzo intelectual para hacer entender qué es ese proceso y para qué sirve. Entonces, en ese sentido, son agradecidos. No quiere decir que no tengan sus dificultades, ¿no? Pero al ser fácilmente comprensibles para la organización, no tienes que explicar demasiado por qué son necesarios y qué beneficio tienen. Desde luego, que funcione bien el service desk y la gestión de incidencias reflejan la salud de todo el servicio. ¿Qué hay que vigilar? Pues en una organización como la nuestra, que es, con los números que tenemos, es que no se colapsen. Eso es nuestro problema fundamental. Cada vez hay más y cada vez son menos recursos, entonces el problema fundamental es que sigan funcionando bien.
Otro tema importante a vigilar es que son los procesos que viven y sobreviven gracias a la colaboración del resto de la organización y del resto de los procesos. Entonces, favorecer la comunicación hacia el Service Desk y las incidencias es importantísimo y no es fácil. No es fácil que la gente de sistemas comunique al Service Desk algo, pues a veces no les llega que eso que están haciendo sea necesario que el Service Desk lo sepa. Si estos son los que hablan con el usuario, ¿qué más les da? No, es importantísimo. Y una cosa muy importante, y la subrayo, que cada vez que comentamos en el trabajo que tenemos que reducir el número de incidencias o el tiempo de respuesta, parece que es el propio proceso quien tiene que resolver ese tema. Sí, hay cosas que las pueden resolver, pero evidentemente nuestra organización no es un tema única y exclusivamente del proceso de incidencias. Necesitan realmente que el resto de procesos tengan eso entre sus objetivos, ¿no? Reducir y ayudar a incidencias agentes a desatascarse. Y es difícil comprender esa interrelación, ¿no? Yo creo que ahora estamos sobre todo en la fase de que se comprendan las interrelaciones entre procesos. Problemas. Bondades. Para nosotros fue una bondad porque no tuvimos excesiva prisa en implantar ese proceso. Tampoco teníamos recursos. Nació a su manera, casi como una gestión de incidencias gordas de sistemas. Y a mí especialmente es un proceso que me gusta. Me gusta, me imagino, porque lo mismo que incidencias te da el valor de tu servicio, para mí la mayoría de los problemas me da el valor de la calidad del sistema. Y luego, ¿qué hay que vigilar? Que no sea lo que a nosotros nos ha pasado, que no sea la gestión de incidencias del departamento de sistemas o de la parte técnica. Que no se activa solo cuando hay un marrón y que no todos los problemas tienen una solución hard o soft. Muchos problemas a veces sencillamente es una modificación del procedimiento que no ha salido a la luz y eso es lo único que hay que hacer, ¿no? Entonces, esa visión de que no es problemas, es el departamento técnico de la organización, es difícil de cambiar. Es difícil de cambiar. Bien, vamos a otros procesos más técnicos, que es el de disponibilidad, capacidad, continuidad y he puesto así seguridad, porque no es un proceso de provisión, pero bueno, ahí está, lo he puesto todo junto, ¿no? Aquí también tuvimos que tomar una decisión peculiar y se me olvidó la pregunta, pero me estoy acordando del número de páginas que tenía el proceso de continuidad en los manuales que veíamos para el curso de gestión de servicios, ¿no? Nos eran 100 y pico páginas, casi daba dolor de cabeza, ¿no? Entonces resultaba difícil qué hacer casi sin recursos, porque a ver quién quitaba recursos técnicos a otros proyectos para darle forma a esos procesos, ¿no? De disponibilidad, capacidad, continuidad y seguridad, ¿no? Entonces, lo que decidimos es sintetizar todo aquello que nos contaban que se debería de hacer y crear unos procesos muy peculiares que básicamente lo que identificaban es la necesidad de tener un plan en las medidas de nuestras posibilidades, un plan de continuidad, un plan de disponibilidad, de capacidad y un plan de seguridad. Entonces, lo que describíamos en el proceso es un poco la definición, aprobación, implantación, seguimiento, control y evaluación de ese plan. No es el proceso ITIL, pero desde luego a nosotros nos ha servido para empezar en una situación en la cual involucrar más recursos en este tema era prácticamente imposible. Bien, respecto a la gestión de niveles de servicio, aquí la peculiaridad de la organización vuelve a ser evidente
de nuevo, ¿quiénes son los clientes de la Administración del Principado de Asturias o de la Dirección General de Informática? Pues, en general, cualquier organismo público de la Administración. Y todo lo que es público, pues, no se paga. Parece que no se paga. Pero lo cierto es que cuesta muchísimo dinero. Muchísimo. Y además hay otra peculiaridad, que a ver cómo le dices al consejero de infraestructuras que después de todos los papeles que tiene que mover y que hacer, que además tiene que firmar un SLA. Pues eso todavía no lo hemos vendido. Eso todavía no lo hemos vendido. De alguna forma, como estamos hablando de momento, el tema es que la Dirección General de Informática, la lectora, hace de representante de esos organismos públicos ante sus proveedores, y cuando se salen los pliegos a concurso, en esos pliegos lo que sí aparece es un esbozo de los SLAs que se deben de conseguir respecto a distintos ámbitos de la administración pública. Bueno, ese tema hay que trabajar un poco más, pero yo creo que al final, si vamos a la ISO 20000, llegaremos a encontrar la fórmula para salvar ese tema. Y luego, respecto a la satisfacción del cliente, pues evidentemente ya se hace con los procesos de satisfacción de usuario y cliente. Bien, cambios, configuración y entrega. Me da la risa porque esto es heavy metal. Esto es rock to rock. Para mí son complejísimos, están muy ligados a las características de la organización, no admiten copy-paste por ningún sitio. Son muy difíciles de vender porque yo creo que necesitan estar muy maduros para realmente que alguien ajeno a lo que se esté cociendo vean sus beneficios, y además son muy fáciles de confundir con otras actividades y con otras cosas, creando la sensación de que ya tenemos gestión de cambios, ya tenemos gestión de las configuraciones, ya tenemos gestión de la entrega, pero resulta que lo que tenemos es una gestión de peticiones, una gestión de inventario y un despliegue de aplicaciones. Esa transición de un sitio a otro es costosa, muy costosa, porque hace falta ver beneficios, y para ver beneficios en estos procesos se necesita trabajar muchísimo. Bondades y temas a vigilar. Como ya veis, yo las bondades de verdad que las puedo ver. Serían muchísimas, pero en estos momentos creo que no he podido poner ninguna. Entonces, no creo que hace falta que digamos los beneficios que pueden tener estos procesos para el control del servicio, porque yo creo que todos los que estáis aquí lo sabéis, ¿no? Sí entiendo que podemos mencionar que hay que vigilar en configuración el alcance de la configuración, que no nos coma todo lo que queremos meter como ítem de configuración. Yo diría que mejor ir poco a poco nuestro inventario, que sea lo grande que se necesite, y nuestro alcance de la configuración, pues como vayamos pudiendo gestionarlo. Gestión de cambios, pues la documentación. En una organización como esta, el tema de documentar los cambios a la diversidad de entornos, de infraestructuras, de ámbitos, es fundamental, es una batalla diaria. Y en el tema de entrega, no hay que confundir que es solo el proveedor quien tiene que aportar documentación al proceso. El propio proceso debe de medirse porque tiene sus propias actividades y también es necesario que tenga su propia documentación. Entonces, es un error que puede cometerse, ¿no? Que gestión de la entrega es ver cómo de bueno es nuestro software, con qué calidad nuestros proveedores entregan el software. Y luego hay no solo software, estoy hablando de software porque la gestión de la entrega de las infraestructuras todavía la tenemos en desarrollo. Bien, ya vamos llegando casi al final.
valoración de resultados. Y aquí pues pueden conocerme gente que conoce este proyecto también como yo, ¿no? Yo creo que hemos logrado culturizar la organización, tanto proveedores como administración, en gestión de procesos, calidad y TIL, que era uno de los objetivos que teníamos al principio. Creo que los aspectos organizativos de métricas y de mejora continua están bien asentados, cosa que es un valor, y enlazo un poco también con lo que decía José Manuel, respecto a la integración de los sistemas de gestión, ¿no? Ahí creo que a nosotros nos pilla con buen pie, porque sí tenemos otras certificaciones y lo cierto es que hace muy poquito que los responsables de seguridad estuvieron hablando con nosotros para no ir en caminos paralelos, sino para apoyarse en nuestro sistema de gestión de la calidad para para las exigencias de su ISO 27000 y sus sistemas de control del sistema, ¿no? Con lo cual ahí yo creo que estamos empezando con buen pie. El modelo global de gestión ITIL predefinido, eso aparentemente parecía una barbaridad abordar tanto, pero desde mi punto de vista creo que no fue un error. El tener esa visión global de qué es lo que tenemos entre manos, a mí particularmente me parece un valor. No ha sido un esfuerzo extra tan grande, pero ahora mismo yo creo que es más fácil avanzar con una idea global. Bien, y el siguiente, el entrenamiento y seguimiento de las auditorías internas y externas en la administración, que no es ninguna tontería, no hay cultura de auditorías internas de los trabajadores, con lo cual también fue un logro. Y mientras tanto, que era importante, se fueron desarrollando el resto de los objetivos que planteaba al principio, ¿no? Y esto es simplemente mencionar cosas que se fueron haciendo mientras estábamos organizando el sistema de gestión, que se versionaron metodologías que ya teníamos, que es la de gestión de proyectos, de desarrollo, se creó una metodología de pruebas y una metodología de sistemas. Se creó en la plataforma de desarrollo de aplicaciones Framework PA para estandarizar los desarrollos de aplicaciones. Se implantó la herramienta BSM para monitorizar servicios, que es muy importante para nosotros. Se está ahora con el centro de respaldo de Luca. Se hizo un proyecto de virtualización de servidores para resolver temas de capacidad y optimización de la capacidad. Pues, no sé si mencionando más, lo podéis leer, el tema del proyecto Core, que es la bomba, es una bomba de relojería. Estamos todos acomodados con ese proyecto, y también temas de seguridad lógica. Y ya, por último, ¿qué debemos hacer todavía para seguir caminando hacia el objetivo de 2012 de certificación ISO 20000? Es decir, qué servicio queremos certificar, madurar en cambios entre la configuración, fortalecer las entradas y las salidas de los procesos, que siempre son difusas, incorporar las actividades que nos quedan en esos procesos peculiares y definir e implantar los procesos que todavía nos quedarían sin incluir en el mapa. Y ya por último, el gran reto, desde luego para mí, está aquí, en la mejora de la comunicación entre procesos, entre empresas, con usuarios y clientes, en los propios equipos de trabajo y, por supuesto, también en las propias herramientas de gestión. Y con esto ya, gracias a todos.